y el mensaje se llama La historia del Padre, la historia de Dios. Bueno, y para hablar de historia pues hay que mirar mucho el pasado, ¿verdad? Hay que mirar los orígenes. Cuando hablamos de una historia pues obviamente tenemos que remontarnos a su origen. Por supuesto, no solamente los niños, sino mucha gente se hace la pregunta de quién es Dios o si hay Dios, ¿verdad? ¿Hay Dios? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Creó el hombre a Dios? ¿Dios tiene un principio? ¿Dios tiene un final? En fin, preguntas que toda la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia. Y por eso han surgido creencias, religiones, leyendas y manifestaciones de deidades o dioses. En muchas culturas y pueblos hubo y hay fe en un ser supremo, en un ser superior. Sin embargo, no todos creen en el mismo Dios, no todos tienen el mismo Dios. ¿Ok? Por ejemplo, se dice que hay más de 4.200 religiones, ¿sí?, establecidas como religiones, porque en cuanto a creencias y fe hay muchas más. Y entre las más antiguas o reconocidas, ¿cierto?, podemos remontarnos al año 6000 en Mesopotamia, donde también está Babilonia, y allí se adoraba a Marduk o a Beli. En Egipto, año 4000 antes de Cristo, se creía en Amón, Amón-Ra, dios del sol, dios de la vida, en Anubis y en Atón y muchos otros dioses, eran politeístas. La India, por ejemplo, tiene como una especie de trinidad. Está Brahma, Shiva y Vishnu. Sin embargo, son tan religiosos, tan creyentes en deidades o divinidades, que cada familia puede tener su propio dios. O sea que allí hay millones de dioses. En la China se desarrolló el budismo, el taoísmo y el confucianismo. En Grecia, que tiene mucho que ver, nosotros tenemos que observar un poco lo que es la cultura griega, porque ustedes saben que el cristianismo fue influenciado por los romanos y los romanos a su vez por los griegos. Los griegos, 2000 antes de Cristo, se podía hablar de una creencia, por ejemplo, como los dioses olímpicos o los llamados titanes, donde Zeus era su principal deidad. Y Roma tenía como dioses o ídolos a Saturno, Júpiter, Venus, Cupido, etcétera. Entonces, los pueblos, incluso los llamados indios o indígenas y muchas culturas ermitañas, han tenido y tienen sus propios dioses. Es decir, casi no hay un pueblo o una comunidad que no adore o busque a un ser superior. Parece que está en el gen del ser humano, creer en algo, creer en alguien. Y si no cree en lo espiritual y no cree en deidades, cree en lo material. Y por ejemplo, de ahí que muchos adoran la madre tierra. Le dicen: la tierra es Dios porque me da la vida. Y bueno, y otros creen en sí mismos y se adoran a sí mismos. Es decir, todo el mundo cree y todo el mundo adora a algo o a alguien. El problema es que hay un solo Dios verdadero, hay un solo creador. Para los judíos, Él era el creador y el hacedor. La mayoría de las religiones antiguas eran politeístas, creían en muchos dioses, en muchos ídolos. Solamente podemos ver a Israel, el pueblo de Dios, creyendo en un solo Dios, el único. Y hay un hecho particular también con relación a estas culturas y dioses. Muchos de ellos están fundamentados o se han desarrollado mediante el odio, la ira, la venganza, la violencia. Es decir, por ejemplo, en Egipto, Osiris es asesinado por su envidioso hermano Set, pero este volvería a la vida. Luego Horus vengaría a su padre. Zeus, para alzarse con el poder, el dios griego, pelea y mata a muchos titanes y se levanta como el principal dios y el jefe de todos los dioses o ídolos del Olimpo. Pero ¿por qué surgen las religiones, las creencias? Bueno, han surgido debido a las necesidades del ser humano. O sea, hay una necesidad en el hombre de creer
de adorar, de recibir beneficios. Cuando él siente la impotencia, la falta de capacidad para lograr algo, entonces él busca un ser supremo, superior, que le ayude. Además de eso, protección. Algunos de ellos ofrecían sacrificios y adoraban buscando que su Dios, quien quiera que fuera, los protegiera de alguna calamidad, los protegiera del mal, bendijera sus cosechas, etcétera, etcétera. Pero la verdad que lo principal es que el hombre ha siempre buscado respuestas a las siguientes preguntas: el origen del universo, de dónde viene, cuál es su pasado; el origen del hombre, cuál es su futuro, para dónde va; y el ser y el propósito de la vida. Son fundamentalmente lo que lleva a las personas a buscar. O sea, buscan respuestas, además de favores y además de la necesidad de adorar. Hay una necesidad de creer. De ahí que esto ha dado pie a que muchos filósofos estén en contra de la fe. Y todos conocemos o hemos oído hablar de Nietzsche, ¿verdad? Friedrich Nietzsche, que decía que el hombre creó a Dios. Y también argumentó acerca de que Dios estaba muerto, lo cual Stephen Hawking, espero que lo haya leído bien, perdona mi inglés, pues un reconocido contemporáneo teólogo, ateo, no teólogo, ateo, científico, pues enfatizó a esta generación y a estos jóvenes estudiosos de hoy acerca de que no hay Dios, ¿verdad? Y esto también nos ha preocupado un poco. Y hemos notado cómo muchos de nuestros jóvenes, cuando llegan a la universidad, entran en una crisis de fe. Y muchos abandonan la fe cristiana. Y la mayor crisis la encuentran al estudiar, por ejemplo, psicología o filosofía, ¿verdad? Y nos preguntábamos por qué, si han conocido a Dios, si han oído hablar de Dios. Y hablando con un pastor, llegamos a esta conclusión: que cuando llegan a la universidad tienen que sentarse, tienen que ponerse a leer unos libros, unos tomos más gruesos que la Biblia, o varios tomos, y esos libros empiezan a adoctrinarlos y a hablarles acerca de los argumentos científicos, filosóficos, teóricos de la no existencia de Dios, en contraste con la falta de lectura bíblica, con la falta de estudio bíblico. Es decir, deberían los jóvenes universitarios, a la par de leer esos tomos, esos libros en contra de Dios, leer la Biblia. Porque hoy vamos a ver 10 razones por las cuales creemos en Dios, por qué tenemos fe en Dios. Pero antes de llegar allá, quiero decirles algo. Blaise Pascal, que era un matemático, físico, teólogo y filósofo, escritor francés, habló de un agujero en forma de Dios, así lo llamó él. ¿Qué significa eso? Un agujero en forma de Dios. Él decía que el vacío espiritual del ser humano busca llenarlo con algo, con alguien. Él asegura Dios, él dice con Dios. Entonces las personas siempre están buscando satisfacer necesidades. Muchos creen que el propósito de la vida es ser feliz, es lograr metas, sueños. Pero algunos, aunque logren eso, no logran la paz ni la felicidad. Entonces van a lo espiritual, van a las deidades. Pero este hombre, Pascal, dice solamente Dios lo puede llenar, y él lo llamó así, un agujero en forma de Dios. Se ha estudiado también científicamente si estamos diseñados para creer, y lo han comprobado. El ser humano está diseñado para creer en un Dios, y han hecho este ejercicio. Lo han hecho de la siguiente manera: personas sufrientes, personas con crisis, con hablarles de Dios, con ponerlos a orar, e incluso viendo imágenes incluso de la Virgen María, de Dios, ha tenido una reacción espontánea, una reacción a favor, una reacción de paz, de confianza. Y entonces dice, está en el gen del ser humano, en el ADN, está en su ser el creer en Dios. De ahí que muchos, aunque sean psicólogos o filósofos, ateos o psiquiatras, le recomiendan a la persona que ore y que lea la Biblia como un medio de terapia.
para que se sienta mejor, para que se sienta en paz. ¿Ok? Entonces, el argumento de Nietzsche de que el hombre creó a Dios, en cierta manera, en una parte tiene razón, porque el hombre ha creado dioses, el hombre ha creado religiones, pero no al único Dios verdadero, no al que existe en sí mismo, no al eterno, no al que ha dado evidencias de que es verdadero. C.S. Lewis, un medievalista, apologista y crítico literario de la Universidad de Oxford, dijo: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Se lo repito: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Y eso me recuerda una anécdota de unos pescadores. Se fueron a pescar y uno de ellos, al pescar, cuando salía un pez grande, lo devolvía, y cuando sacaba un pez pequeño, lo guardaba. Pez grande lo devolvía, pez pequeño lo guardaba. Imagínese eso. Terrible eso, ¿sí o no? Que le gusta la pesca. Imagínese, don César, ¿dónde está? Imagínese eso. No haría eso, porque ¿qué es lo que espera un pescador? Claro, el otro intrigado le preguntó: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué devuelves los peces grandes y te quedas con los pequeños? A lo que el otro le responde: es que en mi casa el sartén es muy pequeño, entonces no me cabe el pez grande ahí. Oh, no sé si fue cierto o no, porque uno dice, no puede ser cierto. Lo que quiero extraer de esa anécdota es que así es nuestra mente, así es nuestra mente pequeña, infinita, para a veces comprender las cosas sobrenaturales y maravillosas de Dios. La Biblia dice que Dios, sus pensamientos, sus caminos son más grandes que los nuestros, y el hombre ha querido y cree que puede definir e interpretar la creación, la obra de Dios, en una mente tan pequeña, tan finita. Por eso dice la Biblia: se creen mucho, se creen sabios, pero se vuelven necios. La Biblia dice en Salmo 14: el necio dice que no hay Dios. No importa cuánto haya estudiado, cuánto haya investigado. Hay científicos, estudiosos, serios, dedicados, que han llegado a la conclusión: esto solo es obra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, verso 24. Y entrando en materia de lo que es Dios, Pablo, este texto es muy importante porque Pablo está en Atenas, Grecia, ciudad, cultura rendida al conocimiento. En su conocimiento, en busca del ser, del propósito, de la razón, pues dijeron que había unos dioses y unas deidades que los ayudaban, que los guiaban. Y ellos, como desde la antigüedad, veían a los dioses como aquellos que podían ayudarlos en sus necesidades. De ahí que todo lo que daba vida tenía que ser agradecido o adorado: el agua, el sol, la tierra, los árboles, los animales. Ellos adoraron, dice Pablo en Romanos 1, la creación, y se olvidaron de adorar al Creador. ¿Ok? Dice eso el apóstol Pablo. Y un día, dice el apóstol, está en Atenas y entra al Areópago. El Areópago era como un templo donde había muchos dioses, muchos ídolos: Afrodita, Venus, Atenea, Apolos, todos estaban ahí, Zeus. Y entonces ellos hicieron un altar con una inscripción que decía: para el Dios no conocido. Es decir, o sea, debe haber un Dios que aún no hemos conocido. Y por eso es que ellos le prestaban atención a Pablo cuando hablaba de Jesús, no porque estaban interesados en oír de Jesús, sino porque decían: este palabrero, lo llamaron así, es mensajero de otros dioses. Qué interesante eso. Y por eso lo escucharon, pero el poder, la sabiduría del apóstol Pablo convenció a muchos de que había un Cristo y de que había un Dios verdadero. Entonces él entra y les dice: observo que son muy religiosos y que adoran muchos dioses.
Y entonces les dice en el verso 24, mire lo que él les habla a estas personas que tenían fe, se congregaban, pero no conocían a Dios. El Dios que hizo el mundo, esa es la verdad y la evidencia principal. Nuestro Dios hizo el universo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea, una creencia que ellos tenían se las derriba, ¿verdad? Este es Dios, aquí está Dios. No, no habita en templos hechos por hombres. Ni dice, es servido u honrado por manos humanas. O sea, no hay que llevarle ofrendas, llevarle comida para que coma. Porque dice la Biblia, si él tuviera hambre, no nos lo diría a nosotros. Y Pablo les quiere hacer ver eso, el error de la religión, de la religiosidad, pero sin conocimiento real de quién es al Dios que adoran. Él no necesita nada, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando lo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Y mira lo que Pablo le dice a alguno de sus poetas, dice: algunos de vuestros propios poetas o filósofos han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces Pablo quiere derribar los argumentos, las tradiciones, la idea que tenían de Dios, y les dice: ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el que yo os anuncio. Y le dice: el Dios verdadero, primero, no habita en un templo. Segundo, no hay que ofrecerle nada ni darle nada, él no necesita nada. Tercero, no hay que cargarlo, no hay que llevarlo en el hombro, no hay que llevarlo en un escapulario ni en la billetera, porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos sustenta. Algunos argumentan: bueno, es que es un recordatorio, es por cariño, es por tener una imagen. Pero la Biblia dice: ¿y cuál es la imagen de Dios? ¿Con qué vamos a comparar a Dios? Como no hay con qué compararlo, porque nadie ha visto a Dios, o sea, cualquier imagen que tengamos de Él estará distorsionada, por más bonito que lo pongamos. Mono, crespo, ojos verdes, delicado, casi como una mujer, así todo femenino porque es tan delicado. Pues no es Él, no es Él, ¿ok? Como usted ir y llevar la foto de una modelo y decir: vea, esta es mi esposa o se parece a mi esposa. Pero no es, lleve la que es, ¿ok? Porque luego la van a ver y van a decir: ah. Y muchos van a llevar esa sorpresa cuando vean al Cristo verdadero, ¿ok? Ahora, una cosa muy importante de nuestro Dios, antes de ver 10 evidencias de la existencia de Dios: Dios es el único de los dioses, las religiones del mundo, que ofrece redención, que ofrece salvación y vida eterna. Aleluya, amén. Le damos la gloria al Señor por eso. Amén. Amén. Rápidamente, 10 evidencias voy a hacerlo rápido porque son 10 y el tiempo avanza. Primero, mire, les voy a dar la primera evidencia y se van a sorprender de ella, pero les voy a decir por qué. El mal o la maldad o el pecado. Usted piense solamente en esto. ¿Qué tal que solo existe? Porque, a ver, si alguien no cree en Dios y no cree que hay amor y bondad, ¿cómo puede negar que hay maldad, que hay muerte y destrucción? Ahora, si no existiera Dios, si alguien no tuviese control, no interviniera y diéramos lugar al mundo, a los deseos del hombre, a hacer su voluntad, ¿qué pasaría con el mundo? ¿Estaríamos todavía? ¿Existiríamos? ¿Usted no cree que hay algún loco queriendo enviar una bomba? Sí, ya no atómica. ¿Qué bombas hay hoy en día? ¿Ok? Pueden afectar al mundo entero una sola bomba. Entonces, si no interviniera Dios, si no detuviera la maldad, porque el hombre tiene control de sí mismo con relación al pecado y a la maldad, entonces tanta maldad no podría existir
por sí sola. La razón de que hay una maldad nos muestra que hay bondad, y que si la maldad está dirigida por Satanás, el amor, la bondad está dirigida por un Dios verdadero. Amén. Entonces la maldad es una evidencia de que hay Dios. Dos, el universo. El universo. La excelencia y la magnitud del universo, ¿cómo podríamos creer que se desarrolló por sí sola? Los mismos científicos hablan de leyes de la naturaleza. Una de las leyes de la naturaleza habla acerca de que toda causa tiene su efecto, la ley de la causa y el efecto. Entonces sería una contradicción decir que el efecto del orden procede del desorden. Es decir, si el universo se originó por el Big Bang y si una explosión cósmica generó el universo, ¿cómo es que el efecto de esto, la causa de esto, el efecto es que todo fue hacia el orden? O sea, que del desorden llegamos al orden. Mire, el ejercicio es muy sencillo. Si usted sale a su casa y se le olvidó organizar la sala, su cuarto, cuando regrese en la noche o a los días, ¿usted cree que va a encontrar la casa organizada por sí sola? ¿Verdad? Ahora, más sorprendente aún, usted deja la casa limpia, organizada y se va y regresa. ¿Y por qué la encuentra sucia y desordenada? ¿Le ha pasado? Y sí, pues yo la dejé limpia y déjela varios días. ¿Qué encuentra? Mugre, desorden, basura. Entonces es muy sencillo y podríamos analizar ese argumento de que el desorden no procede al orden, al menos que alguien lo haya ordenado, organizado, pero por sí sola no funciona. Un arquitecto necesita de las piezas y los materiales y empieza a construir. ¿Quién podría decir, este edificio se hizo solo? ¿Y por qué dices eso? ¿Dónde está el constructor? A ver, muéstremelo. Entonces esto se hizo solo. Mire qué cosa tan contradictoria el ateísmo, la negación de Dios. La postura de fe nuestra dice que Dios hizo el universo y que lo hizo con orden y sabiduría. Génesis capítulo 1, el primer texto de la Biblia, de nuestro libro sagrado, de nuestra fe, empieza describiendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, qué especial que diga y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, habla de un desorden y de estar vacía. Si Dios creó todo y Él es infinito y Él es eterno, ¿por qué dice eso? Bueno, algunos estudiosos teólogos dicen que antes de la creación de la tierra como tal, ya había caído Satanás, ya había traído el caos y el desorden al universo y al mundo. Por eso cuando crea a la primera pareja, aparece ahí Satanás como en forma de serpiente, ya caído. Pero eso es una enseñanza, una postura teológica. Y no nos vamos a centrar en eso. Lo que hoy estamos resaltando es que Dios creó el universo. En Jeremías 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Otro científico famoso conocido, Einstein, dijo: Dios no juega a los dados. Queriendo decir, Dios no hizo el universo por casualidad o por accidente, ¿verdad? Sino que con propósito. Y vio sabiduría y vio la gloria de Dios, como la vio el salmista en el Salmo 19:1, cuando dijo: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Aleluya. El universo, el cielo, las estrellas, la tierra están diciendo: esto no se pudo haber hecho por sí solo. Esto es obra de un creador. Amén. Y nosotros creemos eso. Amén. Nos gozamos y nos alegramos por la obra hecha por el Señor. Aleluya. Tercero, el hombre, el ser humano, la perfección y la complejidad del cuerpo.
cada día que el hombre hace un descubrimiento, más se sorprende. Desde el descubrimiento del ADN, muchos científicos llegaron a esa conclusión, que tanta perfección, tanta excelencia, tanta maravilla, es imposible que haya salido de la nada. Alguien dijo: la nada no puede crear nada. Y el salmista describió al ser humano, su obra perfecta, en el Salmo 139:13 al 17, y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejieron mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Es un pasaje precioso para aquel que tiene baja autoestima, para aquel que cree que es feo, horrible, que es imperfecto. Dígale: no, eres la obra perfecta, la obra maestra de Dios. Solo que el mundo mentiroso ha definido lo que es belleza y perfección. Pero tú, por ser hecho a imagen de Dios, obra de Dios, eres perfecto, eres precioso, eres hermosa. No importa el tamaño de la figura, el color. Amén. Somos preciosos en Cristo Jesús. Amén. Le da la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Mire cuántas muertes por la vanidad. Yo creo que a veces las mujeres quieren sentirse bien, y bueno, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, y bueno, no estoy del todo en contra de ciertas cirugías, pero hay cirugías que están causando muchas muertes. Ok, entonces, qué pesar, jovencitas, ¿verdad?, que no se sienten bien consigo mismas. Qué bueno que miren el espejo de la palabra de Dios y lean este pasaje. ¿Qué tan complejo y perfecto es el cuerpo humano? ¿Usted cree que hace años había ciencia o expertos para el cabello, para las uñas? ¿Ok? Había un médico general, usted iba donde un médico y él le decía todo. ¿Sí o no? Pero especialistas. ¿Por qué especialistas? Porque a medida que la ciencia avanza, y entonces la gente va descubriendo qué mundo, qué universo hay en los ojos, en los dientes, ¿verdad?, en el corazón, en los huesos, en el cabello, en la piel. Y empiezan a surgir la ciencia, a decir: wow, qué mundo, qué maravilla. El ser humano es maravilloso, el cuerpo y todo lo creado por Dios. El hombre jamás podrá decir: lo sé todo. Cada día tiene nuevos descubrimientos del universo, del hombre, de la creación. Aleluya, hay alguien detrás, hay alguien que ha hecho todo esto, y el hombre tiene un límite. El hombre no lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Ahora, el alma también es evidencia de que existe Dios, hablando del ser humano. Por más ateo, filósofo, lo que sea, que niega a Dios o lo espiritual, tiene una controversia y tiene un conflicto interno con relación al alma, porque él sabe que siente, piensa, ama, y que cuando alguien muere, ahí sigue el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que ya no ama, no ríe, no siente. Tiene que llegar a la conclusión: hay un alma, hay algo espiritual en el ser. Y si hay algo espiritual, ¿a dónde van los muertos? Viene ese principio, esa teoría, y por eso las personas andan buscando a dónde irán los espíritus, a dónde van las almas. Bueno, la Biblia nos dice a dónde van. Cuarto, la Biblia. Este libro santo ha demostrado ser la palabra de Dios por su cumplimiento profético, histórico, y su poder transformador. Lo que hace la Biblia, cómo se cumple, es una evidencia. Quinto, Israel. Todo lo que pasa en Israel, el pueblo de Dios, es comprensible a la luz de las Escrituras. Y le voy a dar dos razones solamente de Israel. Primero, el odio y la persecución hacia Israel no es gratis, no es algo inventado, no es solamente de los árabes enemigos de Israel. Históricamente ha sido así, porque desde siempre el enemigo ha levantado persecución contra el pueblo de Dios.
Entonces, que tanta gente odia a Israel, que ignora la mano de Dios sobre ese pueblo tan pequeño, el país, el pueblo más pequeño del Medio Oriente, toda la extensión que hay a su alrededor, los que lo atacan, esto no lo ve la gente, porque la mano de Dios, la protección sobre Israel es evidencia de que alguien lo cuida, conforme dice la Escritura. Todo el tiempo bombardean a Israel, le lanzan misiles. Israel lo que hace es defenderse, contraatacar. Lo que lanza Israel cae en territorio de sus enemigos. Lo que ellos mandan, se han visto en videos que se devuelven. Se han preguntado, parece que hay una atmósfera espiritual y no permite que esos cohetes lleguen. De ahí que la gente ve una desventaja. De ahí que la gente dice: Israel ataca y mata y destruye. Y lo que le hacen a ellos, que deben entender que así estaba en la palabra del Señor. Los enemigos venían a atacar a Israel y nada les pasaba, y a ellos les pasaba de todo. Israel es una evidencia de que Dios es real, porque así está escrito, que Él lo protege. Usted lo puede comprobar. Además, su éxito y su prosperidad, conforme lo prometió Dios. O sea, Dios, cuando ha tratado con Israel, lo ha tratado, lo ha quebrantado. Pero cuando Dios dice: te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a proteger, como en esta temporada, en esta época, es comprobable. Ahí está. 6, los milagros. ¿Qué te atea? Muchos médicos, no ateos, creyentes o no creyentes, han llegado a la conclusión, ante una evidencia sobrenatural, y le han dicho al paciente: solo Dios hizo eso. Ellos habían observado, estudiado el caso y dijeron: se muere, le queda tanto tiempo de vida. De repente la persona se levanta, se sana, sigue su vida como nada, y ellos dicen: no entiendo qué es esto. Y algunos sabiamente llegan a la conclusión: es Dios, solo un Dios. Pero mi pregunta es esta: ¿cuántos aquí no somos testigos de un milagro personal o en un familiar? Levante su mano. ¿Cuántos? Aleluya. Por eso creemos en Dios. Amén. Déle la gloria al Señor. Los milagros. 7, su presencia. Y esto me encanta: su presencia, la presencia de Dios. Deuteronomio 4:7 dice: ¿qué nación tiene un Dios tan cercano como el de nosotros? Muchas religiones, muchos adoraban y creían y hacían sacrificios, incluso entregaban a sus niños en sacrificio para que su Dios les respondiera. ¿Se acuerdan del caso cuando Elías y los profetas de Baal, clamando a su Dios, hasta tomaban cuchillos y se sajaban y gritaban y danzaban y todo un día, y no hubo respuesta? Y Elías dijo: Señor, respóndeme. Cayó fuego del cielo. Y dijo: para que estos sepan que solo tú eres Dios. Los dioses de las naciones son ídolos, son mentiras, son falsedad, no salvan, no libran, no proveen. Pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Su presencia es tangible, es real, es perceptible, es evidente. Solo que la Biblia nos dice en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. 8, su obra transformadora en el ser. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo una persona puede ser transformada y tener una nueva vida? Dios, la obra de Dios en nosotros. 9, hay pruebas científicas, y no nos vamos a centrar ahora en ellas porque requieren mucho tiempo, pero déjeme decirle, de los científicos más famosos, más grandes, como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, llegaron a la conclusión, descubrieron que había un Dios en su investigación, en sus estudios. Ya lo dijo Louis Pasteur. ¿Está bien dicho? Francés, perdonen mi francés. Louis Pasteur dijo: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima, nos acerca a Él. Y 10, su naturaleza paternal. Y ahí quiero terminar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se ha mostrado y se ha manifestado como un padre. Déjeme decirle incluso esto: para los judíos del Antiguo Testamento, ellos no se acercaban a Dios ni se referían a Él como padre, por respeto. Ahora recuerden que estaban separados.
y ellos oraban y ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y se referían a Dios como creador, proveedor, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Pero cuando viene Jesús, la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, pero el que vino del cielo, Jesús, dio a conocer al Padre. Y la misión de Jesús, el mensaje de Jesús se centró en que Dios era un Padre. Y por eso dijo en Mateo capítulo 6, digo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y si usted lee la Biblia y ve el mensaje de Jesús, se refiere a Dios como Padre. Y luego dijo: mi Padre y vuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Y eso nos da identidad, propósito, razón de ser, razón de existir, seguridad, confianza. Es decir, podemos ser cristianos. Si no tenemos una relación con el Padre, tendríamos una religión, como tantas religiones que hay. Porque ya sabemos que esta religión, si lo puedo decir así, se trata de relación. La Biblia dice en Romanos 8:14 al 17 que los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y yo quiero que cierre sus ojos por un momento, ahí donde está, y usted piense o se haga esta pregunta: ¿por qué cree en Dios? ¿Por qué cree usted que nada lo hará desistir y que nada va a quebrantar su fe? ¿Qué sabe de Dios? ¿Qué tiene de Dios? ¿Qué tanta confianza tiene en Dios para que ningún argumento humano, filosófico, religioso que inventen, que digan, que se ha comprobado que Jesús era casado, tuvo hijos, que tuvo varias mujeres, que murió, que ahí están sus huesos? ¿Qué lo lleva a usted a decir: no es cierto, tengo la verdad, tengo evidencias? Contra todo argumento, contra todo lo que se levanta hacia mi fe, estoy seguro, tengo certeza, convicción que hay un Dios. Primero que todo, un Dios. Segundo, que ese Dios es mi Padre y que está cercano a mí.